Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa y el día de hoy les voy a estar haciendo el acompañamiento con la reumaguardia o la reumaguardia de la noche, como le decimos los que somos fanáticos de Game of Thrones. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de los principales journals, los que estamos pendientes de las publicaciones, dando privilegio a los artículos que sean de particular relevancia en la práctica clínica y que sean de open access, porque evidentemente estos son artículos que son de acceso más universal. Empezamos con el Journal of Rheumatology, donde hay un artículo que es una publicación de tocilizumab en enfermedades SET, pacientes con 6 meses de seguimiento en 30 centros europeos, el 59% refractarios a terapia anti-TNF, y se encontró un 83% de respuesta, 60% de respuesta completa, 23% de respuesta parcial, y digamos que es un artículo o una publicación importante porque en los pacientes con enfermedades SED con frecuencia nos encontramos a veces con manifestaciones graves que son refractarias, entonces es bueno tener esto dentro del arsenal que tenemos disponible. También hay un artículo más de carácter más cultural o gráfico, que son las representaciones animales en el gremio de la reumatología o en el mundo del semiológico de la reumatología, con algunas imágenes muy bonitas que digamos que para la parte más cultural sería de particular interés. También tenemos algunos otros que son de Annals of the Rheumatic Disease, donde tenemos un artículo que es la publicación del riesgo de cáncer en pacientes con inhibidores JAK versus retimar biológico. Recuerden que hay un artículo que salió publicado con tocilizumab en el New England hace unos años que mostró que había un mayor riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular, y eso puso pues como un planteamiento general sobre la seguridad de los inhibidores JAK. Este es un estudio de base de datos con 10.447 pacientes con artritis reumatoide y 4.443 con artropatía psoriásica, con un seguimiento promedio entre 2,5 a 3 años, y se encontró que los inhibidores ya en este estudio no aumentaban el riesgo de cáncer en general, aunque sí aumentan el riesgo de cáncer no melanoma en piel. Son datos que hay que evaluar con cautela. Digamos que este tema todavía dista mucho de ser completamente dilucidado, pero digamos que son datos un poco más tranquilizadores con respecto tanto al efecto de tofacitinib como los otros JAK inhibidores y el efecto de cáncer. También tenemos un artículo que me parece importante para nosotros, que es la eficacia de los inhibidores de interleuquina 6 y TNF en pacientes que tienen artritis por inhibidores de punto de respuesta inmunológico. Brevemente, los inhibidores de punto de respuesta inmunológico le quitan el freno al sistema inmune en el manejo de pues, la lucha contra tumor, lo que hace que haya una respuesta antineoplásica más eficiente, pero a su vez puede generar algunos efectos paradojales de carácter inmunológico. Esto cada vez se ve más con los grandes avances que se han hecho en las últimas décadas en la inmunología. Fueron 147 pacientes, 22% de ellos con anti-TNF, 29% con inhibidores, con bloqueadores del receptor de interleuquina 6, o sea, tocilizumab, y 49% con metotrexate. Y se encontró que los anti-TNF tenían, y el biológico en general, tenían una mayor capacidad de control de la artritis de los pacientes, pero de un menor tiempo de progresión de cáncer. Esto es complicado porque el uso de esteroides, el uso de terapias puede neutralizar un poco el efecto inmune contra tumor, que es lo que se desea. Entonces, digamos que esto nos da o nos refuerza el concepto de que el manejo debe ser sintomático, posteriormente con DIMAR tradicional y finalmente con DIMAR biológico, y que ese debería ser como el orden correcto en el manejar de esta situación. También salió el estudio Ritasarem en Annals of Rheumatic Disease, un estudio que es completamente recomendado. Es la continuación de la fase de inducción. En este estudio lo que se mostró fue que el mantenimiento con dosis de 1 gramo cada 4 meses era superior a satioprina, y digamos que es un estudio que tiene muchísima tela para cortar, pero que en él podemos hablar tanto de los dos esquemas de inducción de esteroide con dosis mucho más bajas de 1 miligramo por kilo, que cada vez se están instaurando cada vez más y más y más, así como la seguridad del medicamento, la superioridad, y los dos esquemas que se pueden utilizar en pacientes, el esquema de una dosis semestral o una dosis cada 4 meses, e incluso con esta dosis cada 4 meses se presenta algún grado de hasta un 12-15% de reactivación, lo que implica que posiblemente todavía estamos lejos de un control total de la vasculitis, aunque cada vez estamos más cerquita, y falta cuando ya llegue el gran impacto de los nuevos medicamentos como Acopan, que es un inhibidor del C5A. También tenemos unos estudios que son interesantes en las enfermedades que normalmente no se producen tantos estudios de impacto. Un metaanálisis sobre una variante de DNA mitocondrial que es el M16519C. Este variante mitocondrial genera unas mitocondrias que son disfuncionales, produce más radicales libres, menos tolerancia al estrés oxidativo y más fenómeno inflamatorio por mayores niveles de interleuquina 6 en su justa proporción para lo que es un fenómeno osteoartrítico. Y se mostró que efectivamente estas variantes génicas son variantes que son puntuales de pacientes rápido progresores. Esto
tiene importancia porque quizás a futuro podamos, cuando tengamos un paciente con osteoartritis, definir el riesgo de progresión de ese paciente y no solamente por eso, sino porque efectivamente podamos empezar a desarrollar algunas terapias dirigidas o algunas terapias personalizadas para definir qué paciente se beneficia más de osteoartrosis, de pronto quizás de medicamentos como COX-2 versus un medicamento únicamente para el dolor versus otro tipo de medicamentos, incluso hasta algunos medicamentos que usamos característicamente en la artritis reumatoide. También tenemos un artículo que me parece que es interesante para, digamos que el que sea gomoso de ese tema, que son las MHC1 patías. Es un artículo de revisión que trata de juntar todas esas enfermedades como la espondiloartritis, enfermedades como la enfermedad de SET en un solo grupo y en un solo concepto general. Entonces, quizás si uno es gomoso de ese tema y le quisiera tener un concepto nuevo, un concepto distinto para el armamentario o para el vestuario mental que tenemos para poner a cada una de las distintas enfermedades, sirve mucho. Particularmente, pues, este estudio sé que le gustaría mucho a la doctora Gloria Vázquez, que es nuestra profe y que es la que nos inculcó el amor por la inmunología y a quien le estamos muy agradecidos siempre por todo lo que nos ha enseñado. También tenemos en la versión Open Access, que es el RMD Open, tenemos la validación de los criterios de lupus en un centro terciario con 3.377 pacientes. Comparan los criterios de 2019 versus los criterios validados y modificados por Hochberg, perdón, no validados, modificados por Hochberg en 1997, que recordemos que los criterios nunca tuvieron validación porque fue la adición de los ítems de SAF básicamente para los criterios antiguos que habían, pero lo que se encontró es que la sensibilidad era del 81,8 versus el 87% de 1997 versus 2019, o sea, siendo más sensibles los criterios de nuevos y la especificidad 90,1 versus 99,5%. Es decir, tenemos una buena, digamos que un balance de sensibilidad y especificidad satisfactorio para los dos, quizás el mejor perfil para los pacientes que tienen o para los criterios que usan el ACR de 2019. Entonces, estos son datos importantes porque nos están confirmando pues, la utilidad de estos nuevos criterios y nos están dando datos de validación que ya teníamos en el proceso de validación de los criterios de 2019. También tenemos los datos de una imagen de colesterol en pacientes con esclerosis sistémica, que siempre es muy útil para conocer como toda esta parte, entonces se lo recomiendo profundamente. Continuando con Clinical Experimental, tenemos una revisión de fibromialgia, la revisión del año de fibromialgia que se la recomiendo. También tenemos en ACR Open Rheumatology el riesgo de infarto en pacientes o de evento cardiovascular en pacientes con gota, de pacientes con gota que presentaron evento cardiovascular. Promedio 76 años, con un seguimiento de 2 años, el 12% presentaron la crisis en los primeros 30 días. También continuando con este estudio, tenemos un estudio de sacroiliacas en el embarazo, donde se muestra que a los 12 meses el 41% de los pacientes tienen edemas sacroiliacas que debemos tener claro. Y adicionalmente en artritis y reumatología, además del estudio de las sacroiliacas que les estaba comentando, que es un estudio muy importante por su implicación en el seguimiento de las mujeres en edad fértil que han tenido un hijo que viene con dolor y con sacroileitis, porque es tan común algunos de los diagnósticos diferenciales como la osteoitis condensante. Tenemos un nuevo medicamento que es el tigulixistat, que es un inhibidor de no antioxidasa, un inhibidor de la antioxidasa no purínico, y es inhibidor de la antioxidasa no purínico. Hizo un estudio para encontrar la dosis ideal. Se encontró que con dosis de 50 miligramos, 100 miligramos y 200 miligramos se lograba un 47, 44 y 62% de niveles de ácido úrico por debajo de 5 miligramos, lo cual va abriendo distintas oportunidades para los pacientes que tienen gota y que digamos que ahora tenemos buenos medicamentos, pero la terapia biológica es difícil de manejar en estos pacientes con la pegloticasa y digamos que no está disponible en nuestro medio. Y finalmente, les dejo un artículo que es el artículo de The Rheumatologist, que dice de cómo hablar de suplementos antiinflamatorios en pacientes con enfermedad reumatológica. Aborda un tema que con frecuencia encontramos en la práctica, del cual no tenemos tanta información, que es cómo aproximarnos a este tipo de dudas con respecto a cúrcuma, canela, condroitina en pacientes con enfermedades reumatológicas. Entonces, es un punto de vista que desde toda aproximación es bueno tener como para cuando tengamos que aproximar esos temas con los pacientes. Este es el reporte de la Reumaguardia del día de hoy y sin otro motivo no me queda nada más que decirles gracias totales.